¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Los hechos informativos más sobresalientes en el panorama político, sin lugar a dudas, tienen que ver con la renuncia o la dimisión a su candidatura como presidente. El señor Luis Alberto Arce Catacora, en un mensaje casi lagrimeando, dijo que renuncia a su candidatura, que la unidad de la izquierda tiene que ser posible de la mano de Andrónico Rodríguez y que Evo Morales no puede ser más candidato por el ámbito constitucional. Prácticamente, al igual que la derecha del denominado bloque de unidad, dijo, bueno, todos nos tenemos que unir en torno a Andrónico Rodríguez. Esto, indudablemente, dio luces que el candidato del arcismo siempre fue el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, lamentablemente, ¿no? Por otro lado, inmediatamente después salió el Tribunal Constitucional Plurinacional a emitir la sentencia constitucional 007/2025, anunciándola con bombos y platillos, conferencia de prensa, sala plena. No estuvo presente el único magistrado que tiene credibilidad de todos los miembros de sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el señor Boris Arias. Un Boris Arias que es una eminencia del derecho y del ámbito del análisis constitucional, tanto en las universidades de San Andrés como en la Universidad Católica de la Ciudad de La Paz, ¿no? Este señor no se prestó a la emisión de una sentencia que modifica la constitución política del Estado. Recordemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la función de únicamente interpretar la Constitución. No puede añadir, quitar, modificar, ni total ni parcialmente. ¿Por qué? Porque para la modificación total o parcial de la Constitución se encuentran previstos el artículo 411, la modificación total, la modificación parcial, y compete exclusivamente a la Asamblea Constituyente modificar ello, ¿no? O mediante un referéndum. Entonces, estos magistrados, al determinar en su fallo que solamente se puede ser presidente de Bolivia 2 veces, sea de manera continua o de manera discontinua, añadiendo el ámbito de la discontinuidad, no solamente en lo terminológico, sino también en el instituto, ¿no? Están cambiando todo el instituto de la elección continua, que sí era voluntad del constituyente, y están añadiendo ellos de su creatividad, y pésima creatividad además, el ámbito de la discontinuidad, el instituto jurídico de la discontinuidad. Por ende, estos magistrados cometen el delito flagrante de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al restringir derechos políticos, no solamente de Evo Morales, sino de todos los que queremos votar por él, ¿no? ¿Por qué decimos que cometen el ilícito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes? Contrario a la Constitución, porque en ninguna parte de la Constitución se habla de periodos de mandato discontinuos. Simplemente se habla de periodos de mandato continuos, tal como establece el artículo 168 de la Constitución, que es claro y taxativo. Resoluciones contrarias a la Constitución y también las leyes, porque en Bolivia, lo dice la propia sentencia constitucional 1010/2023, solamente se pueden limitar derechos civiles y políticos a través de ley, o sea, a través de una ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cosa que no ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos en Bolivia? Y de esto tiene que estar consciente toda la población en su conjunto y también toda la gente que nos escucha en otras latitudes del mundo. Existe una flagrante persecución, la judicialización de la política con fines estrictamente
político-partidarios que tratan de beneficiar al poder, ¿no? Es decir, una proscripción abierta contra Evo Morales, tratar de proscribirlo, inhabilitarlo por todos los medios y mecanismos posibles. No pudieron con la sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, faltando 3 días para que fenezca el mandato constitucional de los magistrados, porque esta sentencia nada se refería a Evo Morales, nada se refería a su eventual posible repostulación. Nada se refería a si está habilitado o inhabilitado. Esta sentencia constitucional se refería, el accionante era un señor abogado que se había presentado a la preselección de candidatos del proceso de elecciones judiciales y que precisamente realizaba la acción de amparo constitucional al considerar que sus derechos y garantías estaban siendo vulnerados por ese reglamento, ya que se estaría violando su derecho a la libertad de expresión. El accionado, por ende, era el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea. Entonces, accionado no era Evo Morales, nada tenía que ver. Accionante tampoco era Evo Morales, nada tenía que ver. Y el objeto de la misma, si revisamos la parte resolutiva de esa sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, pues no se refería en absolutamente nada a Evo Morales o los periodos de mandato continuo, discontinuos, reelecciones, repostulaciones. Sin embargo, como no les resultó esta operación mediática de confundir a la población con una sentencia constitucional, inmediatamente apelaron al siguiente año, noviembre del 2024, con el auto constitucional 083 quebrado 2024. En este auto constitucional, en su parte resolutiva, sí se habla de periodos de mandatos continuos, discontinuos y demás. Sin embargo, peca de tratar de modificar la Constitución, pero también de irrespetar el principio básico de irretroactividad de la norma previsto en el artículo 123 de nuestra Constitución Política del Estado. Este principio nos dice que toda aplicación viene para lo venidero, es decir, para adelante de noviembre del 2024, no hacia atrás. Por ende, cualquier disposición normativa pues se debiera aplicar para lo venidero y no con carácter retroactivo. Esto es un principio básico del derecho en todas partes del mundo, el principio de irretroactividad de la norma. Como tampoco pudieron inhabilitarlo a Evo Morales por esa vía, se inventaron ahora sí una sentencia constitucional que crea el instituto de periodos de mandato discontinuos. Ni era la voluntad del constituyente, ni era tampoco la previsión constitucional, ni se menciona en ninguna parte de la Constitución Política del Estado el ámbito de periodos mandatos discontinuos, la discontinuidad de mandatos. Por ende, no se puede modificar la Constitución o, en este caso, emitir una sentencia constitucional que va en contra de la propia Constitución Política del Estado. Al hacerlo, se comete el ilícito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Y también se trata de hablar de o interpretar a través de la retroactividad, ¿no? La aplicación de ninguna manera en ninguna parte del mundo que se preste de tener un Estado de Derecho serio se puede aplicar con carácter retroactivo. Todo es para lo venidero. Y a la fecha Evo Morales no es presidente, ni está en un periodo de mandato continuo, ni tampoco discontinuo, porque la Constitución no prevé la discontinuidad, ¿no? Después de todo esto, resulta que cita Luis Arce Catacora a todas sus bases, a todos sus funcionarios públicos para que nuevamente se lo proclamen como presidente, ¿no? Entonces, operaciones sincronizadas en 2 días. Primero sale Luis Arce, dice que no va a ser candidato, da un paso al costado. Al día siguiente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que responde a los intereses de Luis Arce Catacora, dice que Evo estaría inhabilitado. Ahora sí, después de una tercera vez, estaría ya, ahora sí ya lo tenemos inhabilitado. Inmediatamente ese mismo día Luis Arce opera su repostulación, diciendo que bueno, ahora como ya no es competencia Evo, ya puedo volverme a postular, pero eso me dicen las bases, ¿no? Toda una suerte de articulación y coordinación en todos estos hechos que violan los derechos constitucionales, las garantías constitucionales, pero fundamentalmente violan los derechos de participación y de representación, los derechos políticos de los bolivianos que queremos votar por el candidato Evo Morales Ayma. Así también lo ha expresado el jurisconsulto latinoamericano reconocido mundialmente Eugenio Raúl Zaffaroni, refiriéndose a esta aberración
constitucional y jurídica de parte de estos señores que son pues una verdadera lágrima. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba, ratificando que este 15 y 16 vamos a tener una gran movilización. Se calcula 100.000 personas que acompañarán la presentación de la candidatura de Evo Morales Ayma. Se sabrá con qué sigla irá, quién lo acompañará como vicepresidente, y se inscribirá finalmente al Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Supremo Electoral, y solamente el Tribunal Supremo Electoral puede inhabilitarlo. Sin embargo, no lo va a poder hacer porque Evo Morales cumple con todos los requisitos previstos en la Constitución y cumple con todos los requisitos para ser nuevamente presidente. Pero, ¿qué es lo que intenta hacer el Tribunal Supremo Electoral? Pues lavarse las manos con esta determinación y decir así: ha dicho el Tribunal Constitucional que no puede ser Evo Morales candidato, entonces yo también ratifico eso, ¿no? De la manera más cobarde. Esperemos que tengamos un Tribunal Supremo Electoral a la altura del momento histórico. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenas tardes a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Les saluda Cintia Guidi desde el bus donde nos encontramos en camino a sumarnos a la marcha para inscribir al compañero Evo Morales Ayma como candidato a la presidencia de Bolivia para la gestión 2025-2030. Como bien saben, en Bolivia se ha perdido el Estado de Derecho, no existe un respeto a la Constitución y a sus leyes, están persiguiendo políticamente, judicializando todos los casos contra el hermano Evo Morales, por lo cual, debido a que el hermano Evo Morales tiene una gran base social que lo respalda, ha convocado a toda la gente que puedan acompañarlo a la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral este viernes 16 de mayo, por lo cual ahora, jueves 15 de mayo, estamos viajando desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz, atravesando casi todo el país, al igual que todos los hermanos de los 9 departamentos que se van a dar cita en la ciudad de La Paz para acompañar, proteger y respaldar al compañero Evo Morales. Estamos ante un gobierno dictatorial a la cabeza de puros payasos. El principal payaso es Luis Arce Catacora, quien incluso hace unos días dijo supuestamente que cancelaba su postulación, su candidatura, y después de un día hace llevar a funcionarios públicos obligados a hacer supuestas manifestaciones pidiéndole que retorne a su candidatura, y en base a eso, supuestamente obedeciendo a los funcionarios públicos, dizque al pueblo, vuelve a decir que de nuevo es candidato. O sea, realmente en Bolivia estamos viendo cómo la embajada de Estados Unidos y la plata que les están dando a los vendepatria en Bolivia genera que un economista se vuelva en payaso, en un payaso burdo que está jugando con el pueblo boliviano desde hace varios años. En 2024 ya hizo un autogolpe, montó todo un teatro de golpe de Estado, supuesto golpe de Estado, que en realidad era un autogolpe. Por eso está el coronel Zúñiga preso y muchos otros militares que cayeron en esa trampa luego de que el mismo Luis Arce pidiera que las Fuerzas Armadas vayan a la Plaza Murillo a fingir que había un golpe de Estado para levantar su popularidad. Lo mismo ahora hace unos días diciendo que ya no va a ser candidato por el pueblo, y sale al día siguiente a decir que de nuevo va a ser candidato. Pero en medio de su postulación, su declinación a la candidatura, dijo apoyen a Andrónico Rodríguez, lo cual confirma y ratifica que Andrónico Rodríguez es parte del arcismo. Andrónico Rodríguez, que viene del trópico cochabambino, es la ficha que la embajada de Estados Unidos vamos a escuchar ahí, escuchamos de fondo. Están ahí los compañeros en el bus yendo a reclamar justamente al gobierno toda la crisis actual. Y como les iba diciendo, actualmente estamos viviendo una dictadura, un régimen dictatorial en Bolivia,
y por eso justamente la gente se va a sumar de todos los 9 departamentos en La Paz, a pesar de las amenazas, a pesar del contingente policial, a pesar de la movilización de militares incluso para poder evitar esta manifestación. No lo van a lograr. Mañana 16 de mayo vamos a estar todos en La Paz respaldando, apoyando al compañero Evo Morales, porque es el único candidato actualmente que hay de izquierda. Todos los demás, incluido Andrónico Rodríguez, incluido Luis Arce Catacora, son personas que se han vendido a la derecha, que lo sepa el mundo entero. Y quiero, por favor, a través de este programa ¿Qué pasa Bolivia?, llamar a las personas que hacen noticias, a las personas que hacen redes a nivel internacional al respecto del tema político, que puedan conocer y entender que en Bolivia no tenemos un gobierno de izquierda, tenemos un gobierno de derecha igual al de Lenín Moreno hace años en Ecuador, un falso izquierdista que tomó el poder y dio la vuelta a la derecha. Eso que lo sepa el mundo entero. Desde Bolivia les saluda Cintia Guidi en rumbo a la marcha de inscripción del compañero Evo Morales. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, queridos hermanas y hermanos que nos escuchan siempre por el programa ¿Qué pasa Bolivia? Un saludo muy cordial. Hoy es jueves 15 de mayo y nos encontramos en el tramo carretero entre Oruro y La Paz, donde el pueblo movilizado, los sectores populares, el movimiento indígena originario campesino, se encuentra en una caravana histórica que está llevando a nuestro hermano Evo Morales desde el trópico cochabambino hasta la ciudad de La Paz para la inscripción y habilitación a la candidatura de la presidencia 2025-2030. Es un hecho inédito, un hecho que nunca se lo había visto en la historia, porque estamos yendo en contra de todo un aparato gubernamental, un estado policial que está queriendo y pretendiendo capturar a nuestro líder indígena. Pero la caravana es masiva, el desprendimiento es espontáneo de los compañeros, de las compañeras, de los diferentes sectores sociales, y realmente es un hecho histórico. El día de mañana, 16 de mayo, llegamos a la ciudad de La Paz y emprendemos una marcha pacífica desde la ciudad del Alto hasta llegar al Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Avaroa y presentar a nuestro candidato Evo Morales Saima. Pero desde ya denunciamos lo que dije anteriormente, todo el aparato policial desplegado en las trancas que unen a los departamentos entre Cochabamba y La Paz, la arremetida judicial que los autoprorroguistas del Tribunal Constitucional Plurinacional determinaron de que no hay terceras reelecciones, haciendo alusión directamente al hermano Evo, porque es el único que ha ganado elecciones presidenciales limpiamente en comparación con los otros candidatos. Pero el pueblo está consciente de que los prorroguistas no pueden modificar la Constitución. En ninguna parte de la Constitución están previstos los términos de terceras reelecciones. La reelección está prevista en la Constitución, la reelección discontinua, por supuesto. Y lo que pasó también esta semana es que Luis Arce, el candidato arcista, el candidato de los traidores y oportunistas, declinó su candidatura esta semana, el lunes. Esto en vistas a una también traición que sufre Luis Arce, traición por parte de la dirigencia que él mismo compró, que él mismo llevó para que le acompañen. Lo traicionan porque Luis Arce tiene 1% de perspectivas electorales.
lo traicionan porque Luis Arce no es querido ni en la derecha ni en la izquierda, como es nomás de traidor. Y reconfirmamos que el bando arcista se va a amparar en la candidatura de Andrónico Rodríguez, el segundo traidor de todo este proceso. Pero estamos seguros que mañana 16 vamos a demostrar nuevamente esa fuerza del pueblo movilizado, de los sectores populares, de las verdaderas organizaciones sociales que piden Evo presidente nuevamente para recuperar nuestra dignidad, nuestra justicia, para recuperar nuestra economía y por supuesto el Estado plurinacional arrebatado hoy en día por la derecha, a través de Luis Arce. Un saludo muy cordial y hasta la victoria de siempre. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?